Dimensión con Dionisio Gutiérrez. Machismo es caminar por la calle y que un hombre me diga comentarios sexistas. Es que la publicidad utiliza imágenes de mujeres con poca ropa para vender cualquier producto. Es que mi familia me diga que para ser feliz necesito un hombre a mi lado, aunque este sea un abusador. Machismo es que a las hijas mujeres se nos obligue a servir a nuestros hermanos hombres. Es que no tomen en serio las opiniones que damos en nuestro lugar de trabajo. Machismo es que se piense que las mujeres tenemos la obligación de dedicarnos exclusivamente a las tareas de la casa. Es pensar que tenemos la obligación de responder positivamente a cualquier insinuación sexual. Es que solo los hijos hombres tengan la oportunidad de estudiar. Es que se nos encasille en ciertas profesiones u oficios. Machismo es que se espere que siempre estemos dispuestas a tener hijos para validar nuestra condición de mujer. El machismo se encuentra en nuestras palabras, acciones y actitudes. Bienvenidos a Dimensión. Hoy les presentamos un tema importante que ha provocado mucho dolor y sufrimiento a través de la historia de la humanidad. Es la cultura del machismo. Y para hablar de este tema nos acompañan Vanessa Núñez Handal, ella es abogada, escritora y catedrática universitaria. Paul Boteo, economista. Ana Silvia Monzón, doctora en sociología. Y Raúl de la Horra, psicólogo y escritor. Bienvenidos a Dimensión. En Guatemala, las mujeres ganan el 60% del salario que gana un hombre, realizando el mismo trabajo, o sea, casi la mitad. Tan solo el 16% de empresas tienen mujeres en puestos gerenciales. La tasa de participación global de las mujeres en la población económicamente activa es de nada más el 40% a nivel nacional y esto baja al 33% en el área rural. El 38% de las mujeres que integran la fuerza laboral tienen un empleo de medio tiempo. En el caso de los hombres esta cifra es solamente 10%. La tasa de analfabetismo en hombres en Guatemala es de 18%, en mujeres casi el 29%. De alguna manera, a través de la historia, el machismo pues, ha sido un fenómeno brutal, difícil de entender todavía en lo que respecta a su origen, aunque lo vamos a tratar de analizar. Dos datos más de cómo está Guatemala. Se encuentra en el puesto 114 de 134 países en el índice de brecha de género. O sea, no es una buena calificación, todo lo contrario. Y las mujeres tuvieron el derecho a votar en Guatemala hasta la Constitución de 1945. Esto en el caso de Uruguay, que fue el primer país en América Latina donde las mujeres pudieron votar, fue en 1927. En Estados Unidos esto se aprobó en el año 1920. Desde los cavernícolas vemos imágenes en las caricaturas, en los libros, en las mismas películas de cómo el cavernícola macho va arrastrando a la mujer por la cueva y por los lugares donde vivían. Hemos visto también cómo a través de las civilizaciones y de la historia de la humanidad, tanto los libros de religión, los libros sagrados, la Biblia, el Corán, etcétera, etcétera, son libros profundamente machistas. En las épocas de los romanos, los egipcios, los persas, el machismo ha sido un común denominador. Todavía hoy en día se escuchan historias de las mamás o las abuelas de cuando en pueblos como el guatemalteco nacía un hijo varón, la comadrona cobraba 5 quetzales y cuando nacía una hija mujer cobraba solo 3. Todavía hoy en día cuando una mujer se casa se convierte en la señora de fulano de tal. O sea, hay todos esos rasgos que de alguna forma van construyendo lo que conocemos como el machismo. Siguen siendo fenómenos que obstaculizan el desarrollo del ser humano, a pesar de que hay algunas tendencias de las que hablaremos que van caminando. ¿Qué entendemos por machismo? ¿Cómo se manifiesta en la vida diaria? Ana Silvia. Bueno, pues gracias para empezar. Del machismo pues es un conjunto de normas, de actitudes, de comportamientos
que se basan en un mito, que es el mito de la supremacía masculina. Y este mito se ha ido construyendo históricamente y culturalmente, y es la base de lo que llamamos sistema patriarcal, ¿no? Un sistema del pater familias, ¿no? como idea fundante, y hay esta sobrevaloración de los hombres y de lo masculino, y una invisibilización y descalificación de las mujeres y de lo femenino. Eso sería como en la base. Algunas teóricas feministas que han abordado este problema han planteado como orígenes del patriarcado unos 6.000 o 7.000 años, ¿verdad? Que ya es un tiempo bastante largo. De hecho, es de lo que tenemos realmente datos, ¿verdad? Incluso hay una visión hasta cierto punto abusiva, ¿verdad? Cuando se habla de la historia, como que la historia empieza con el hombre, y la prehistoria, que es donde se van encontrando también datos de que había sociedades más cooperativas o donde las mujeres tenían un papel distinto, un papel más preponderante. Entonces, pues yo creo que este machismo, ¿verdad? Y estos orígenes pues nos remontan a miles de años, y es una estructura que se ha ido reproduciendo e instalando, ¿verdad? Ya es parte del inconsciente colectivo. Exactamente. Paul, ¿cómo se ha ido transmitiendo el machismo generación tras generación? O sea, el papel que juegan hombres y mujeres en la reproducción de ese pensamiento, de esa cultura machista. Bueno, claramente, digamos, tanto hombres como mujeres, lamentablemente hay que decirlo, tanto hombres como mujeres han sido responsables de transmitir esta cultura machista. En el caso de Guatemala es muy triste ver, digamos, que muchas veces son las mismas mamás las que les dicen a las hijas, bueno, tú tienes que irle a servir a tu hermano, tienes que irle a servir a tu papá. Y entonces, lamentablemente, por una cuestión de cultura, digamos, son las mismas mujeres las que han ido transmitiendo, lamentablemente, este tipo de comportamientos, y que al final de cuentas las hijas terminan aceptándolo y a su vez terminan reproduciéndolo. Obviamente los hombres también tienen muchísima responsabilidad. Muchas veces ven al hijo, por ejemplo, lavando trastes, haciendo algún oficio doméstico, y terminan regañándolo. O regañando a la mamá, porque le dice, bueno, ¿cómo es posible que el hijo esté haciendo oficios domésticos? Y esto todavía se ve, a pesar de lo cavernícola que pueda sonar esto, pero esto todavía se ve en el área rural. Y obviamente en el área urbana pues ha ido cambiando, pero en el área rural todavía es bastante latente. Entonces yo creo que ha sido una especie de programación que hemos tenido y que no hemos sido capaces de poderlo superar. Por supuesto hay algunos elementos que podrían ayudar, como es el tema de la educación, que creo que cuando uno ve, por ejemplo, los países avanzados que han tenido mayores niveles de educación, esto ha ido cambiando. Aunque aún en los países más avanzados, por ejemplo, en este tema que son los países nórdicos, todavía se ven diferenciales salariales, todavía no se tiene una plena participación de la mujer. Entonces, este es un problema muy complejo en realidad, que se reproduce tanto en sociedades subdesarrolladas como desarrolladas, pero que las naciones desarrolladas todavía han tenido alguna forma de irlo resolviendo, ¿verdad? Raúl, siendo tan profundos estos rasgos que menciona Paul, que en los países que consideramos más civilizados todavía reflejan y proyectan rasgos machistas, ¿cuál es la explicación psicológica de esto? ¿Por qué no hemos sido capaces de romper esas cadenas a una velocidad más rápida? Sí, bueno, quizás los procesos económicos y políticos van evolucionando en estos países nórdicos. Sin embargo, las mentalidades no lo siguen al mismo ritmo. Entonces yo pienso que con todo y que ha habido progresos en el área laboral, económica, legal, legislativa, etcétera, todavía en el plano de las prácticas cotidianas y las actitudes dentro de las familias, quizás esto no ha seguido el mismo ritmo, ¿no? Porque las estructuras cambian, pero los individuos siguen o seguimos pensando todavía en términos
de los esquemas aprendidos en el pasado. Yo pienso que esto puede ser una explicación, ¿no? Supongo que si las sociedades crean condiciones adecuadas, quizás con el tiempo terminemos encontrándonos con una disminución real del machismo, ¿no? Yo tuve la oportunidad de vivir en Alemania Oriental, donde hubo un esfuerzo, digamos, estructural de darle a las mujeres oportunidades de evolución y de desarrollo. Por supuesto, quien dice a las mujeres, también a los hombres. E incluso en esas sociedades donde la mujer tenía privilegios increíbles comparados con las sociedades occidentales, todavía existían rasgos de machismo, pero yo diría menos, cualitativamente menos de las que todavía vemos en las sociedades industriales. A publicidad y regresamos en un momento para seguir en Dimensión con nuestro tema de hoy, la cultura machista. Bienvenidos, seguimos en Dimensión, nuestro tema de hoy, la cultura machista. Vanessa, ¿se tiene diferencias en cuanto a la manifestación del machismo según no solo la región dentro de un mismo país, sino por ejemplo en el caso centroamericano? ¿Cuáles dirías que son los rasgos y las diferencias que hay en la cultura machista? Pues lo que sucede es que realmente el machismo es un sistema, ¿verdad? Que habría que explicarlo. Es una cosa que se vive no por hombres, por mujeres, sino que simplemente está implementado. Es la forma en que ha funcionado el mundo desde que el mundo es mundo. Por eso las antropólogas han tenido que entrar a dar ciertas explicaciones. Centroamérica, por supuesto, no es la excepción. Yo les podría decir que en Centroamérica Guatemala es el país más machista. ¿Por qué? Porque aquí hay un arraigo cultural de la colonia. Aquí realmente las cosas cambian con mucha lentitud. En el caso de Nicaragua, por ejemplo, la revolución trajo la educación a las mujeres. Hay una tasa súper baja de analfabetismo, porque resulta ser que los derechos no se otorgan. Los derechos no son, yo soy tan bueno que entonces yo le concedo derechos a las mujeres. Los derechos se arrancan, pero para poderlos arrancar las personas tienen que estar preparadas para eso, que fue lo que dio la revolución en el caso de Nicaragua. Hizo mujeres que exigieron sus derechos. Más o menos parecido ocurrió en El Salvador, porque al final de cuentas la guerra fue en todo el país. No fue lo que pasó en Guatemala, que la guerra fue muy local, fue más que todo en el interior, ¿verdad? La ciudad de Guatemala es tremendamente tradicional, tremendamente patriarcal, con relación a esto de que las mujeres también lo impulsan. No es que las mujeres lo impulsan, es que es un sistema impulsado por toda la sociedad. Si no es la familia la que te coarta, va a ser tus amigas, va a ser la universidad, va a ser el esposo o los mismos papás. Hemos tenido el caso icónico, por ejemplo, en Guatemala, de Cristina Sicavisa, que es un caso que refleja muchísimo la cultura que existe de aguantar, de quedarse ahí esperando, porque eso es lo que la normatividad, o sea, la norma social exige, ¿verdad? Yo creería que el caso, bueno, en Centroamérica, Costa Rica, nos lleva muchísimos años. ¿Por qué? Porque en el 48 se implementó una reforma liberal que destinó 1/3 del Producto Interno Bruto a educación. Por eso que no tienen ejército, ¿verdad? Porque todo ese dinero destinado antes al ejército y lo destinan a educación. Y al tener mujeres educadas, tuvieron mujeres que pudieron exigir sus derechos. Aquí en Guatemala, con ese alto índice de analfabetismo, una indígena no va a poder exigir sus derechos. Hay que preparar a las mujeres para que ellas mismas puedan exigirlo, ¿verdad? Tenemos regiones muy marcadas en Guatemala, el área de Oriente, por ejemplo. Luego, el área indígena del país, que es muy grande. ¿Cuáles son las diferencias si luego comparemos con los centros urbanos, Ana Silvia? Bueno, yo creo que hay rasgos que trascienden el grupo étnico, que trascienden la clase social, como ya lo planteaba Vanessa con el caso de Cristina Sicavisa, que digamos es emblemático por eso, ¿no? No es porque solo a ella le haya sucedido, sino que precisamente por la clase social a la que pertenece ha causado tanto impacto. Pero el machismo trasciende que seas de Oriente, de Occidente, del Norte o del Sur o del Centro o de cualquier país. Posiblemente las manifestaciones sean en unos lugares más sutiles que en otros,
porque cuando pensamos en machismo generalmente pensamos en ese hombre que dibujaron ustedes, cavernícola, que está jalando del pelo a una mujer, o en manifestaciones violentas físicamente, pero el machismo es un sistema, como hemos venido planteando, y todo este conjunto de normas, de comportamientos, de actitudes que se expresan en muchísimas formas. En cuanto al manejo de la palabra, por ejemplo, de cómo las mujeres ahí somos invisibilizadas, sobre todo en el idioma español, posiblemente en otros idiomas no, pero en el nuestro, todo lo que tiene que ver con descalificación se dice en femenino. Y luego otro tipo de cuestiones incluso... Por ejemplo, una descalificación en femenino, ¿cómo sería? Por ejemplo, mujer pública. Mujer pública, ¿qué significa según el diccionario? ¿No? No significa lo mismo que hombre público. Solo para poner un ejemplo. Y como este es un programa de televisión, no vamos a decir qué significa, ¿verdad? Pero solamente ahí vemos, y hay muchísimos otros ejemplos, y por eso hay una lucha bastante fuerte de feminizar el idioma. Pero no es una cuestión solamente de ponerle la colita a la O, como dicen, sino es un cambio muy profundo, porque el lenguaje expresa realmente las relaciones sociales, y estas pues son desiguales en detrimento de las mujeres. Ese sería solo uno sutil y que es cotidiano, permanentemente. Ya. Hablemos respecto a la cultura, cómo el machismo se practica en una forma inconsciente. ¿Cómo saber si una persona es machista o no? Qué difícil, la verdad. Sí, o sea, no, obviamente no sé si existiera un tipo de test para poder decir si somos machistas o no, pero creo que lamentablemente, por lo que mencionaban aquí, traemos tan internalizado lo machista que en realidad yo creo que muchas veces a veces podemos considerarnos feministas y aún así tomar actitudes machistas, y lo hacemos de forma inconsciente. Y yo diría que en el caso de Guatemala, un porcentaje muy alto de la población, de alguna u otra forma tenemos esas actitudes machistas, ¿verdad? Y se refleja en el día a día, como lo mencionaba con anterioridad, digamos, en los roles, por ejemplo, que juega el hombre y la mujer en una relación de pareja. La mayoría, digamos, de las tareas del hogar recaen, o del cuidado de los niños recae sobre la mujer. Y eso, de nuevo, lamentablemente no ha cambiado tampoco en las culturas más avanzadas, en los países desarrollados. Y con un agravante, digamos, en el sentido de decir, bueno, en estos países, por ejemplo, avanzados, se ha logrado de que tanto la mujer como el hombre participe más del mercado laboral. Y sin embargo, digamos, la mujer, a pesar de que trabaja, tiene doble asignatura porque tiene que trabajar, atender todo lo de su vida laboral y al mismo tiempo atender a los hijos y atender el hogar, aún en una relación, digamos, en la cual ya tiene independencia económica. Entonces es realmente difícil poder quitarnos ese chip que tenemos incorporado, y yo diría que si no el 100%, por lo menos el 99.99% de la población tenemos rasgos machistas sin que nos demos cuenta. Esto dice mucho de lo que cada vez se reconoce más en la mujer como sus fortalezas y habilidades, porque como decía Paul, manejan muchas veces 3 trabajos: el trabajo laboral, el cuidar la casa y después cuidar los hijos, cosas en las que normalmente y tradicionalmente el hombre no se mete. Por eso es que hoy están sucediendo en el mundo, porque este es un tema global, una serie de fenómenos que podrían darnos la impresión de que el mundo en el tema del machismo y la posición de la mujer están cambiando en una forma dramática, rápida, importante. Vemos que en todas las carreras, prácticamente en todas las universidades y en casi todas las culturas, se están graduando más mujeres que hombres con mejores calificaciones. Y hay varios estudios que indican que en los próximos 15 años van a ser cada vez más mujeres las que van a estar ocupando presidencias, direcciones, en fin, las posiciones de importancia en gobiernos, fundaciones, organizaciones de todo tipo. O sea, sí hay una tendencia muy fuerte a que la mujer realmente, digamos, le dé vuelta a esa página de la historia. ¿Es cierto o no es cierto? Y esa tendencia, ¿qué tan rápido puede, digamos, hacerse presente ya como obvia y evidente? Creo que sí, se ha hecho bastante obvia, sobre todo cuando uno ve
analiza los países industriales, ¿no? Industrializados. En el caso de los países llamados del tercer mundo y en particular lo que concierne a América Latina, quizás todavía no aparece con tanta claridad esta evolución en las prácticas sociales de las, vamos a decir, de las teorías feministas, ¿no? Porque todo esto también viene a la contraparte del machismo, encuentra su dinámica en lo que se ha dado en llamar teorías feministas, que son múltiples, ¿no? Y que han planteado desde el tiempo de la Revolución Francesa y la Ilustración, cuestionar los roles tradicionales del hombre y de la mujer en la sociedad. Entonces, el feminismo ha constituido una punta de lanza importante para estos cambios que se están dando. Sin embargo, el problema que yo veo, puesto que mi trabajo es en consultorio, es que estos cambios en el plano estructural o supraestructural no se ven reflejados todos los días en el plano familiar individual. Entonces ahí hay un desfase muy grande entre lo que puede hacer incluso yo conozco feministas que en la práctica privada siguen reproduciendo los roles, digamos, del machismo, ¿no? O a la inversa, también hay feministas muy machistas que maltratan al marido, ¿no? Por ejemplo. Entonces a mí lo que me llama la atención es este desfase que hay entre las evoluciones estructurales que se van dando con respecto a las evoluciones individuales, ¿no? Más bien como un problema que no sé cómo pueda resolverse, porque es una cuestión también de tiempo. Las teorías feministas que han empujado y que tienen un papel muy importante en la historia de las ideas y de los comportamientos, no llegan a permear suficientemente las prácticas individuales de las parejas, de las familias. ¿Qué porcentaje, brevemente, en los segundos que nos quedan en este segmento, de los problemas que llegan a los consultorios en general de psicólogos, psiquiatras, tienen que ver con machismo, violencia familiar y todo lo relacionado a esta cultura a la que estamos discutiendo? Yo diría que el 100%. Sí, yo diría, sí, pues prácticamente el 100%, porque cualquier problema, por ejemplo, te pongo un caso, vienen y traen a un adolescente a consulta y prácticamente es, por favor, compóngamelo. Tiene problemas y estamos hartos, ¿no? Y entonces cuando uno habla con el chico o la chica, te das cuenta que en realidad los problemas vienen de los padres, ¿no? Mala comunicación, problemas de disfuncionalidad enormes, y que la víctima propiciatoria es el niño, ¿no? O la niña. Entonces hay que llamar a los padres. Y ahí hay una gran resistencia, sobre todo en la parte masculina, porque las mujeres sí están en general más dispuestas a cuestionarse. Sí. Ellas mismas a cuestionar los funcionamientos de la familia, los padres no tanto. Vamos a publicidad, regresamos a Dimensión, la cultura del machismo. Bienvenidos, seguimos en Dimensión, nuestro tema de hoy, la cultura del machismo. En el corte siguió la discusión sobre si el feminismo, o mejor dicho, el machismo es la contraparte del feminismo y viceversa. Y por eso, Vanessa, el feminismo surgió como un movimiento que reivindica los derechos de las mujeres. ¿Qué papel ha jugado el feminismo en la erradicación del machismo en nuestras sociedades? Sí, lo que pasa es que el feminismo, yo creo que esa idea es súper importante. El feminismo no plantea que las mujeres sean mejores que los hombres, busca una democracia integral. Para entenderlo de una manera más sencilla, mientras el marxismo buscaba la igualdad entre ricos y pobres, el feminismo busca la igualdad entre hombres y mujeres. ¿Qué es lo que ocurrió con el marxismo? Se opuso muchísimas resistencias, hubo guerras, bueno, en la historia de Centroamérica, ¿verdad? ¿Qué es lo que ha pasado con el feminismo? Los hombres han puesto una gran resistencia creyendo que es un movimiento en contra de ellos, y realmente no es eso. Miren, machismo es la guerra, machismo es la destrucción, machismo es
porque es un sistema, no es los hombres son destructivos, es un sistema en el que ha vivido la humanidad siempre, que ha apoyado mucho este tema de la guerra. Desde el punto de vista femenino, lo que se busca es la preservación de la vida, por ejemplo. No basta con que las mujeres lleguen a puestos altos, sino que lo importante es que se implemente un sistema de no destrucción, sino de incorporación de todas las partes. Por eso tenemos mujeres que son tremendamente machistas. Si usted pone un general en un ejército, no por eso va a feminizar. El matriarcado pretendido realmente es un patriarcado ejercido por una mujer, ¿verdad? ¿Cuál es el papel del feminismo? Bueno, darle fuerza a las mujeres, impulsar para que las mujeres comiencen a reclamar sus derechos. Como todo lo que comienza extremo, y por eso es que tenemos el feminismo, la primera ola, la segunda ola, la tercera ola, se comienza quemando brasieres. Hoy en día ya no se pretende hacer una cosa como esa. El otro día me pregunta mi hija y me dice que si yo conocía a alguien que fuera feminista, y le digo, sí, yo tengo varias amigas y yo también, y es cierto que las feministas creen que las mujeres son mejores que los hombres. Le digo, no. Lo que creen es que lo que debe haber es una igualdad entre hombres y mujeres. Es bien sencillo la idea. Lo que sucede es que se ha brujilizado o satanizado el sistema feminista. Entonces, es como las mujeres no quieren comer, las mujeres no quieren, antes como los comunistas querían comer niños también, ¿verdad? Entonces, la misma historia, pero no va por ahí el asunto. ¿Qué tal si creamos una sociedad en donde los niños no se les fuerza a ser violentos, a ser agresivos? El niño que quiera aprender a bailar ballet, baile ballet, ¿por qué no? Interesante comparación esa del marxismo con el feminismo. O el comunismo quiere comer niños y el feminismo quiere pegarle a los hombres. Bueno, yo no diría que... Estamos hablando de igualdades distintas al final, ¿verdad? Porque cuando estamos hablando de marxismo, tenemos que entender que el marxismo lo que buscaba precisamente es igualdad no ante la ley, sino igualdad de ingresos, por ejemplo, ¿verdad? Y decir, bueno, todos los medios de producción los vamos a repartir igual y entonces de esa forma vamos a tener la igualdad. Lo cual ha sido demostrado por la historia, digamos, de que son sistemas que no funcionan. O sea, uno puede ver la Unión Soviética, en realidad no lograron una igualdad. Lo que lograron fue unas élites, digamos, en donde básicamente se aprovechaban de todo el resto de la población. Lo mismo que estamos viendo hoy en Venezuela, digamos. Claramente no se ha llegado a una igualdad, sino simplemente a un Estado que juega un papel muchísimo peor que lo que las personas comunistas... Lo que se pretendía. Claro. Entonces, yo creo que estamos hablando de cosas muy distintas, ¿verdad? Porque en el caso del feminismo, y concuerdo, no estamos hablando de que sea lo opuesto al machismo, y efectivamente estamos buscando, las personas están buscando la igualdad de la mujer ante la ley y la igualdad de oportunidades, que es lo que no se ha dado, ¿verdad? Entonces, claro, comprendo la analogía, pero hay que tener a veces mucho cuidado con eso porque si no se desprestigian precisamente las luchas que se puedan hacer. No queda bien servido el feminismo comparándolo con... Definitivamente que no. A ver, Vanessa quiere... Le profundizo eso. El feminismo en Latinoamérica precisamente comenzó derivado a que cuando comienzan todas las luchas, ¿cómo se llama? En Latinoamérica, ¿verdad? Las mujeres se dan cuenta de que ellas seguían siendo, incluso dentro de las estructuras guerrilleras, seguían siendo las que servían el café, la que escribía a máquina, la que hacía los listados, y a partir de eso es que todas estas mujeres comienzan a darse cuenta que realmente toda esta propuesta de igualdad era una igualdad entre hombres. Pero nunca fue, bueno, ocurrió también con la Revolución Francesa, claro. No era, y seamos todos iguales, y pues seamos iguales entre los iguales. Y las mujeres donde quedaban dentro de esta película. Y entonces ahí es donde las mujeres, o sea, lo que estoy diciendo no es una metáfora, es una realidad histórica. Entonces ahí es donde las mujeres vienen y reaccionan y empiezan a pugnar a favor del feminismo. Y claro, muchas de las mujeres que hoy día son feministas estuvieron en movimientos de izquierda, precisamente por eso. Uno no puede asociar ese tipo de movimientos, por ejemplo, con lo que sucedió en Estados Unidos. O sea, los movimientos feministas en Estados Unidos no tienen nada que ver, digamos, con un movimiento marxista, sino simplemente eran personas que se dieron cuenta que necesitaban luchar por sus derechos y lo hicieron. Entonces, yo siento que asociar el feminismo, digamos, con una teoría marxista no le hace honor, digamos, al movimiento feminista, que puede ser muchísimo más amplio, que puede estar más representado por ideologías incluso de derecha. O sea, pueden haber personas feministas de derecha. O sea, pero ¿a usted le parece que el marxismo es algo malo? ¿A usted le parece que el marxismo es algo malo? Ese es el problema. Yo creo que el punto que plantea Vanessa es cómo
así como se ha satanizado al marxismo sin conocerlo, también se ha satanizado y estigmatizado al feminismo y a las feministas sin conocerlo. Creo que ese era el plano que estábamos más bien planteando. Tal vez no digamos, no comparar lo que plantea el marxismo con el feminismo. Y algo que también ya planteó Raúl, dentro del feminismo hay muchas corrientes, ¿verdad? Y hay unas radicales, bueno, y también hay feministas socialistas y también hay feministas de izquierda. De derecha no sé, porque lo que pasa es que el feminismo no puede, es esencialmente crítico. Y no debe tener ideología. Sería un error hacerle ese mal servicio. Yo creo que ahí está un poco difícil. Todas las personas tenemos ideologías, ¿verdad? No, pero no hay que mezclar. O sea, el feminismo es una cuestión de los derechos del ser humano y eso no debe estar pintado de ideología. Eso debe ser un derecho natural. Por otro lado, el marxismo ha demostrado a través de la historia que ha sido un rotundo fracaso. Y eso haríamos mal en meter al feminismo en esa caja. Pero yo creo que estamos hablando de cosas distintas. Exactamente. Porque lo que pasa es que el marxismo, hay ideas del marxismo que siguen siendo vigentes. No, por supuesto. Tal vez de lo que están hablando es de cuando se ha querido llevar a la práctica, pero eso es otra cuestión. Claro. Y no ha habido, hasta donde sabemos, una sociedad donde eso haya podido ser, digamos, en la Unión Soviética no se logró porque no se llegó, digamos, a plasmar todas esas ideas del marxismo, pero creo que nos estamos como metiendo a otro terreno y para variar entonces le vamos a quitar el protagonismo a las mujeres. Sí, no lo permitamos. Entonces regresemos un poco al tema. Para no poner el feminismo como la contraparte del machismo, Raúl mencionaba que así como hay feministas que llegan a pegarle al marido, ¿en qué proporciones se ve eso? O sea, ¿cuánta de la violencia familiar, de pareja, es porque el hombre es el agresor y qué porcentaje se sabe o se conoce que es la mujer la agresora? Yo no conozco cifras, creo que es difícil encontrar estadísticas al respecto, pues es un tema bastante delicado y me imagino que hacer una encuesta preguntando ¿a usted le pega a su mujer o a usted le pega a su marido? Sería difícil encontrar a alguien tan sincero que diga, pues sí, yo le pego 3 veces por semana, etc. Pero le gusta. Sin embargo, pienso que hay una responsabilidad fundamental que pesa del lado de la ideología machista y de la educación que han tenido los hombres, claro está, educados por madres, ¿verdad?, que han seguido este modelo, porque estamos, como dice Vanessa, en un sistema donde nadie escapa a esto, ¿no? Pero los hombres tienen una responsabilidad fundamental porque tradicionalmente son los que manejan el poder. Entonces, quien dice poder dice jerarquía, dice sentido de la posesión, sentido del control, y una serie de actitudes y comportamientos ante los cuales la mujer no le queda más que someterse. Y eso, reproducido desde el día que uno se casa, que sean los curas o los predicadores, insisten en el hecho de que la mujer tiene que ajustarse, ser buena, en fin, velar por el bienestar. Claro, ambos tienen que velar por el bienestar, pero es sobre todo la mujer la que tradicionalmente lleva, le caen las piedras si algo malo sucede, ¿no? Entonces, creo que la responsabilidad, tu pregunta, es fundamentalmente del hombre. Creo que desde otro punto de vista, y cuando vienen a consulta, hablo yo siempre de corresponsabilidad, porque vienen muchas mujeres y se quejan de con qué monstruo se han casado y descubren a los 10, 15 años, 3 o 10 o 15 o 20 años, que estaban casadas con un monstruo que las ha denigrado, desvalorizado, invalidado, etcétera, incluso físicamente, porque el maltrato no es solo físico, sino sobre todo psicológico, ¿no? Es el más sutil y el más invisible y el más peligroso, ¿no?
de eso podemos hablar. Y podemos profundizar más diciendo qué hace el que una mujer escoja a un hombre con esas características. Entonces ahí viene el punto donde hay una correlación y una corresponsabilidad, porque muchas de estas mujeres yo le digo, pero si tú escogiste a este monstruo que tú dices, seguramente nunca te puso él una pistola o un cuchillo en el cuello para decirte cásate conmigo, ¿no? O sea, hubo toda una serie de circunstancias donde ella incluso ya percibía que era un hombre, no sé, violento, un hombre mentiroso, un hombre manipulador, y sin embargo se casó con él, ¿no? Ahí es donde regresamos otra vez al tema de la cultura familiar y cómo pues, las madres van influyendo generación tras generación sobre sus hijos o hijas. Vamos a publicidad y regresamos para seguir en Dimensión con nuestro tema, la cultura machista. Bienvenidos, seguimos en Dimensión, la cultura del machismo. Vamos a ver un poco la mesa para que todos participen sobre el tema de cómo se van repitiendo generación tras generación pues estos accidentes, ¿no? De que la niña crece en un hogar donde tiene un padre machista, una madre que también apoya esa cultura de diferentes formas, y cómo la niña termina escogiendo una pareja que refleja un poco la personalidad del padre, ¿verdad? Marcado también por el peso que ha puesto la madre en su formación. Y esto se va repitiendo generación tras generación en las familias, y por eso nos está costando tanto romper esta cultura del machismo. Entonces, Ana Silvia, ¿tú querías opinar algo sobre el tema? Sí, yo creo que ya también se ha mencionado una palabra clave, que es el poder. Y también ya Raúl ha puesto sobre la mesa que hay una desigualdad entre mujeres y hombres con relación al poder. Entonces, cuando se habla de corresponsabilidad, yo sí disiento, o al menos planteo que hay que matizar esta cuestión de la corresponsabilidad, porque no estamos hablando de que en la sociedad mujeres y hombres estemos en igualdad de condiciones para escoger la pareja. Es una decisión, yo diría que condicionada culturalmente. Hay toda una preparación para que las niñas, ¿de qué juegan? De papá y mamá, todos los juguetes para las niñas marcan, la encaminan a la maternidad y al cuidado del hogar, a ser esposa. Entonces, que no sucede igual con los niños. A los niños se les plantea que ellos son los dueños del mundo. Entonces ahí realmente hay una disparidad, me parece a mí. Por eso lo de la corresponsabilidad yo me lo tomaría con un poco de serenidad. ¿Cómo se cambia esto entonces? Yo creo que el papel, dos cosas. Uno es el papel de la educación, que yo creo que sigo creyendo, digamos, de que el tema que usted está mencionando, por ejemplo, las expectativas que se puede tener sobre una niña o de una mujer, digamos. Eso puede ir cambiando en la medida en que cambiemos también el sistema de educación que le estamos dando y que les enseñemos a las mujeres que tienen el derecho a escoger, que tienen el derecho a decidir sobre su vida, y que eso significa también el hecho de protegerse a sí mismas. Porque el problema también está en el que victimicemos a la mujer de tal forma que pensemos de que no tiene ningún poder para poderse escapar de este círculo vicioso que estamos teniendo, y lo que se ha demostrado es de que sí se puede salir de esta situación. Y yo creo que empoderar a las mujeres, empezando desde niñas, y creo que hay programas que se pudieran implementar en las escuelas, incluso ONGs que podrían trabajar al respecto, para no hablar de cambiar el pensum de la educación, porque eso es sumamente complejo en un país como Guatemala, pero sí poder ir incorporando esos elementos. Lo otro creo que es importante es el sistema de justicia, que creo que sí debe de mejorarse, en el sentido de, por ejemplo, cuando estamos hablando de violencia contra la mujer, es sumamente lento para poder proteger a las mujeres en Guatemala. Y de hecho no se le da, digamos, la atención debida, y las mujeres terminan en casos trágicos como los que ya hemos visto. Entonces yo creo que trabajar en educación y en esa justicia que puedan tener, creo que va a ir cambiando poco a poco la mentalidad, y sobre todo dándole el mensaje a los hombres de que tienen que respetar a las mujeres también. Al final es una... Porque creo que ese también es algo importante, digamos, cuando estamos hablando de una educación familiar. El hombre, la mujer puede creer que tiene ese derecho,
pero si el hombre tampoco tiene, digamos, metido dentro de su subconsciente el hecho de que tiene que respetar a la mujer, y creo que eso también tiene que ir cambiando en nuestro modelo educativo y también en el sistema de valores de nuestra familia. O sea, toda sociedad necesita una combinación donde hay, digamos, un cambio cultural, un trabajo de la sociedad a través de la educación, principalmente de la formación de valores, etcétera, y luego una participación del Estado a través de una normación, de legislación que ayude a que esa cultura se fortalezca, una cultura de respeto y de igualdad. Igualdad ante la ley, igualdad de oportunidades. Y ahora le voy a meter otro pelo en la sopa. ¿Qué va a ocurrir el día que las mujeres sean iguales que los hombres? Porque lo que sucede con el feminismo, y es lo que se ha dicho muchas veces, no se trata de que las mujeres salgan a trabajar, se trata de que los hombres trabajen en la casa. Porque cuando la mujer sale a trabajar, alguien tiene que cambiarle los pañales al niño, alguien tiene que hacer limpieza, y esas son las cosas que no están dispuestos. ¿Qué va a pasar? No, pero vamos a ver, paremos ahí. ¿Cómo así que no están dispuestos? O sea, no están dispuestos porque la mujer se deja. No están dispuestos a cambiar los pañales. No, por eso digo. Pues sí. Pero, o sea, si la mujer le dice, te toca. El hombre le va a decir, sí, mi amorcito, ahorita los cambio. Le va a decir así. Bueno, entonces el punto es una negociación. Solo le adelanto. Entonces, viene y resulta que ya no hay mujeres que cocinen a los hombres, hay mujeres que se acuestan con el tipo que le venga en gana, hay mujeres que tienen los hijos con quien quieran o se niegan a tenerlos. Entonces, imagina la debacle social que eso significa. Va mucho más profundo, por eso le digo, el asunto no es simplemente, sí, por supuesto, yo quiero que mis hijas sean iguales a mis hijos, o yo quiero que mi esposa tenga igualdad de derechos. Es que eso conlleva una consecuencia, y la consecuencia es precisamente lo que estamos viendo hoy día, hombres que no quieren permitir y que están resistiendo, están haciendo una gran guerra, generando una distorsión absoluta de lo que está ocurriendo, ¿verdad? Y los derechos no van a venir por el respeto. ¿No pasa que la mujer le está dando demasiado poder al hombre, que la mujer no está siendo capaz de empoderarse a sí misma y de hacer que se respete? Como yo creo que comentó en distintos ámbitos, ¿no? La cuestión esta del poder, hay que ser claro, ¿no? Quien tiene el poder no lo quiere ceder. Exacto. Porque el poder conlleva privilegios, conlleva espacios, y no los van a ceder tan fácilmente. La lucha de las feministas y de las mujeres ha sido histórica. En los 6.000 o 7.000 años que yo decía del sistema patriarcal, siempre vamos a encontrar mujeres que han transgredido, que se han rebelado, y de manera más sistemática en la Revolución Francesa, ¿verdad? En el siglo XVII, XVIII. Ahí es, digamos, donde ya de manera sistemática el feminismo empieza como a generar. ¿Qué diría Raúl como psicólogo? Pero la cuestión es que el tema de la educación, solamente quiero plantear, ¿verdad? Una cosa es el acceso a la educación, pero otra cosa es el contenido de la educación. Porque si seguimos con contenido, y hay muchísimas cuando se habla de educación normas, se entiende que el contenido tiene que ser el correcto para resolver el problema. Y las maestras y los maestros y las formas como se enseña. Pero a ver, veamos el caso de lo que ha sucedido en países europeos. O sea, tenemos mujeres, tenemos a Angela Merkel, que es la presidenta de uno de los países más importantes en el mundo, Alemania. Tenemos a Rousseff en Brasil, tenemos a Michelle Bachelet en Chile. O sea, yo creo que y en estos países no ocurrió una revolución para que las mujeres llegaran a esos puestos. O sea, son procesos que se van dando, que van cambiando. Una revolución cultural. Claro, una revolución cultural, pero el punto aquí es de que estas mujeres han luchado por llegar a esos puestos, y ese es el mensaje que creo que tenemos que dejar muy claro, en que las mujeres tienen que hacer valer sus derechos. No puede verse solamente como una víctima en donde el Estado tiene que venir y salvarlas. Sino que también nadie está planteando. Nos queda 1 minuto y medio. Yo querría que don Raúl, ¿cuáles son los rasgos que debiera tener una mujer en su vida diaria para que realmente logre empoderarse? O sea, ¿cuáles son las características de su personalidad en su diario vivir para poder, digamos, empoderarse y darse el lugar que le corresponde? Yo pienso que bueno, por supuesto que si vemos mujeres así como Vanessa, tan decididas y tan afirmativas, asertivas, es una de las condiciones para que el día de mañana pues se pueda establecer un diálogo de sujeto a sujeto, de persona a persona, con mujeres que piensan y saben plantear sus reivindicaciones. Entonces sí, yo diría que se necesita mujeres mucho más asertivas. El problema en parte es la poca autoestima, la baja autoestima, la opresión en la que la cultura femenina lleva a las mujeres,
Y bueno, es una problemática muy completa. Yo pienso que no es una cuestión de lucha, ¿no? Por si algún televidente piensa que es cuestión de lucha, yo creo que es una cuestión de evolucionar y crecer juntos, ¿no? Claro, esto suena bonito, suena un discurso de buenas intenciones, pero para los que hemos estado casados y que hemos tenido una relación relativamente igualitaria, yo creo que el sentimiento y la experiencia de crecer y de aprender juntos, con errores y con tropezones y con actitudes, por supuesto, del pasado, es importantísimo. Si yo no estoy en una relación que me enriquezca, ¿qué hago allí, no? Ese es el gran asunto, ¿no? Pero es problemático porque, bueno, aquí interviene cuestiones del Estado. Uno no cambia a un individuo y menos a una generación solamente con discursitos y diciendo con los buenos deseos. Yo solamente quisiera plantear que necesitamos esas mujeres empoderadas con autoestima, pero también hombres con autoestima, porque mucho del machismo es la proyección de la carencia, es el egoísmo. Entonces los hombres también tienen que hacer un esfuerzo para que podamos estar, digamos, en esa negociación que nos lleve a mejores relaciones. Sin duda alguna hay mucho trabajo que hacer todavía, pero lo bueno es que el mundo de hoy se está dando las señales de que vamos por el camino correcto, porque realmente están habiendo avances más en unos países o regiones del mundo que en otros, pero bueno, el trabajo es que sigamos discutiendo este tema, poniendo sobre las mesas públicas de debate para que sea un tema en el que la mujer siga avanzando y ocupe el lugar que le corresponde en el mundo, que así debe haber sido siempre. Gracias, con ustedes volvemos la próxima semana, los dejamos ahora con Dimensión Acción. Magic Door es una organización que pretende empoderar a la mujer a través del intercambio de experiencias para que sea capaz de conquistar su mundo y vivir la vida que tanto anhela. Magic Door esencialmente es un movimiento que lo que busca es erradicar el machismo, capacitando mujeres, para que haya una igualdad de oportunidad. Ni hombres ni mujeres podemos ser felices viviendo en un entorno machista. Ahora, lo que descubrimos nosotros y conceptualizamos nosotros que es el machismo es exigirle a la mujer sin capacitarla primero. Entonces, exigirnos entre nosotros mismos como seres humanos y como personas está bien. Saca lo mejor de nosotros si nos capacitan. Y Magic Door surge ante la claridad que hay de que a la mujer se le pide que tenga como mucha experiencia para tomar un montón de decisiones, pero en nuestra sociedad no se le permite vivir lo que tenga que vivir para obtener esa experiencia. Magic Door organiza reuniones para analizar y discutir temas relacionados con el fortalecimiento de las relaciones sociales entre mujeres y hombres. En este punto de la sociedad está habiendo un cambio de poder. Y las que están agarrando el poder de todo, en todo sentido, son las mujeres. Las universidades están llenas de mujeres. Las jefas del presente y del futuro son mujeres y seguirán siendo mujeres. Y cuesta como adaptarse a ese cambio. Y realmente lo que estamos haciendo es abriendo un diálogo de comunicación en donde, miren, bueno, organicémonos. ¿Qué quiere la mujer de ahora? ¿Qué quiere el hombre de ahora? ¿Qué tenemos los hombres? ¿Qué tienen las mujeres? ¿Qué estamos dispuestos a cambiar, intercambiar en una relación sana para...? Porque al final del camino se trata de estar felices, de encontrar la forma de seguir formando familias felices, independientemente de qué formato usemos, pero que seamos felices, pues, sin culpa. El objetivo principal es tratar de erradicar ese sentido de culpa, que yo he notado que las mujeres de hoy en día tienen las alas gigantescas y pueden volar a alturas donde les dé la gana. Pero la culpa es como un grillete que tienen amarrado al cuello que no las deja volar. Magic Door es un movimiento para empoderar mujeres, para que den la talla, para que ellas den la talla para ellas mismas, no a nadie más. Para mayor información sobre Magic Door, visite la página de Facebook Magic Door GT.